Bienvenidos a este su canal de Alternativa Jurídica con su servidor Daniel Martínez, una nueva forma de aprender derecho, con diferentes operadores del sistema judicial que nos ayudan a comprender diversos temas y nos traen temas de interés para el campo de batalla. En esta ocasión me acompaña una extraordinaria abogada titulada por la Universidad Latina, con una especialidad en juicio oral en materia penal, un doctorado en Derecho Penal y actualmente maestra en Derecho Procesal Penal. Abogada litigante con el tema de juicio intestamentario. Con nosotros la maestra Aida Leticia García García. Es un placer tenerla aquí, abogada. Hola, mucho gusto. Pues aquí, pues con toda la intención de abordar el tema, agradeciendo de antemano la invitación y pues como comentaba hace un momento, espero que el vocabulario que vaya yo a usar sea entendible para la audiencia. Sobre todo va dirigido a las familias que de alguna forma están ahorita pasando o estamos pasando situaciones delicadas en cuanto al tema, y espero que cualquier duda nos lo hagan saber y estamos a la orden aquí. Muchas No, pues gracias por la invitación. es un placer tenerla aquí a grandes especialistas de lo que es el derecho y en este tema pues tan amplio, ¿no? Y Sí. pues para iniciar y irnos abordando en el tema, ¿qué es un testamento? Ok, bueno, el testamento es un acto personalísimo que realiza una persona en vida, que puede ser revocable según las características de cada trámite a llevar, en este caso ante la autoridad judicial, y obviamente es una voluntad libre. Tiene sus acepciones de alguna forma ya dentro de un procedimiento, pero finalmente se caracteriza o se dice ser que es libre, personalísimo y obviamente libre de cualquier vicio. En este caso, pues la voluntad, ¿no? La persona que tiene esa capacidad de llevar a cabo un testamento, pues lo hace de manera libre. Ok, ahí en el tema del testamento hay cosas muy importantes dentro de para la sociedad. Hay Sí, veces que, por ejemplo, no sé, llega a fallecer una persona y pues la familia se queda así como de, oye, es que no sé si hay testamento, no sé si está bajo del colchón, no sé si lo sí, metieron sí, en una barda, o ha habido lo contrario, ¿no? Que, oye, es que está el así es. testamento, ¿qué hago? Ya lo encontré, aquí está la hoja, lo abro, o ¿qué se hace en esas circunstancias? Sí, es una parte muy importante que desafortunadamente en nuestra sociedad eh, tiene muchas carencias o tal vez errores, porque desafortunadamente la mayor parte de las personas no estamos acostumbrados a hacer trámites en tiempo y forma. Entonces, lo que me preguntabas ahorita es muy importante, porque obviamente tenemos que hacer esos trámites de ley, y en caso de que no sepamos qué hacer, tenemos que acudir ante una persona que, como todo, se tomó el tiempo de estudiar respecto a esta materia. En este caso es materia familiar, y obviamente vertirle sus dudas para saberlo. Ahorita en cuanto a que el familiar tenga acceso a un testamento que sí haya hecho la persona que falleció, el finado, tiene que iniciar un trámite ante una autoridad judicial, lo repito. Un juez familiar es competente, y obviamente tenemos que entender que el hecho de que tengamos un testamento en la mano no me da la titularidad de los bienes que esta persona en vida obtuvo, ¿no? Obviamente de manera legal, y obviamente que tenga aparte del testamento donde lo pueda llegar a mencionar, también que tenga esa escritura que acredite que esos bienes que queremos hacerle de conocimiento al juez se hayan estado a nombre de él, ajá, de manera escrita, para poder comprobar y corroborar que esta persona que falleció realmente nos haya dejado algo, ¿sí? Porque desafortunadamente igual y había una escritura sobre un inmueble, y previo a fallecer esa persona, tal vez de manera particular o tal vez de manera ante la autoridad judicial o competente,
llevó a cabo una compra y venta, una donación ante un notario público y demás situaciones que, como comentaba, tendríamos que pues platicar de manera precisa en cada caso concreto, pero entender que el hecho de tener una escritura, un testamento, no nos hace dueños de algo, aunque él mismo contenga el nombre de nosotros. Tenemos que hacerle saber a la autoridad que la persona en primera ya falleció y obviamente que dejó algo para nosotros, que queremos que haga válido, que reconozca, para que no sigamos dejando de alguna forma problemas a la familia o en su caso el desconocimiento de que nada más agarramos, claro, lo guardamos y ya soy dueña, no, porque desafortunadamente estamos viviendo una época bastante difícil y obviamente si por ejemplo, mi padre me dejó un testamento o no hizo el testamento en el caso del tema, obviamente y yo no hago el trámite, se va a seguir de alguna forma quedando para cuando yo fallezca, tampoco hago mi testamento y mis descendientes, en este caso mi hijo por ejemplo, tendría que de alguna forma acreditar el parentesco conmigo y de alguna forma también buscar exhibir ese testamento que la persona dejó a favor mío para darle ese seguimiento. Ok, no, pues es todo muy interesante, digo, son dudas que a lo mejor pues en la sociedad y yo creo que a todas las familias sí los atacan, ¿no? Muy, muy constantemente. Y hablando de esto, bueno, y aunado a lo que nos acaba de mencionar, ¿nos podría hablar un poquito sobre las sucesiones? Claro que sí. En este caso, en el tema que nos ocupa, hablamos acerca del juicio intestamentario, donde no estamos contemplando que exista un testamento. Entonces, en primer plano, tendríamos que de alguna forma, por lo regular las familias más o menos saben si la persona que falleció dejó o no dejó un documento por ahí entre las cosas de la casa, y lo que tenemos que hacer es empezar a buscar. En caso de que no lo encontremos, obviamente tendríamos que acercarnos a una persona que conozca del tema para que nos oriente y en este caso nos diga si tenemos ese derecho a heredar. Ajá. Aquí, por ejemplo, comentábamos, ¿no? ¿Quién tiene derecho a heredar? Ajá. De manera general, podríamos heredar por consanguinidad. ¿Qué quiere decir esto? Todas aquellas personas que tenemos de alguna forma esa situación de consanguinidad, ajá, que podría ser los padres, los hijos, los tíos, los primos, así en diferentes escalas, ¿no? Claro. Como comentaba, sí sería un poquito complicado hablar de conceptos más técnicos porque la audiencia tal vez se le haga un poco incomprensible esto, pero por eso hacemos mención de alguna forma. En este caso, que es por consanguinidad, serían los papás, los hijos, los tíos, los primos, los sobrinos, ¿no? De alguna forma. Y obviamente para poder de alguna forma heredar, tendría que estar la persona acreditando ese parentesco en primera, que podamos conseguir el acta de defunción del finado, ¿no? El acta de nacimiento también del mismo. Y obviamente en este caso pues mi acta de nacimiento para corroborar que esa afiliación sea legal al final de cuentas. Tenemos otra forma de filiación que sería la de afinidad, que son todos aquellos trámites de alguna forma legales que es una autoridad civil de alguna forma puede llegar a acreditar. En este caso pues podría ser en el caso de por ejemplo, un concubinato, que podría ser una adopción. En el caso del concubinato, estaríamos hablando del reconocimiento de concubinato, que sabemos que es algo en materia, pues sí, civil, que de alguna forma le reconoce el derecho a la persona que es concubina mía. Ajá. Ya si en este caso sea mujer o sea hombre, por las modificaciones a la ley que ya están de alguna forma regularizadas.
Ajá. Podríamos hablar de adopción, cuando de alguna forma esta persona no es mi familiar consanguíneo, pero sí civilmente yo decidí adoptarlo, ¿no? O esta persona me adoptó a mí. Entonces, ¿qué tenemos que exhibir? Como les comentaba al inicio, el acta correspondiente donde acredite ese parentesco con la persona, para que de alguna forma yo pueda pedirle a un juez familiar el inicio de este trámite, ¿no? Y también, como ya lo comentaba, dentro de los parentescos, uno muy importante es el matrimonio, que obviamente de igual forma la viuda es la persona que también puede, a través de su consulta de matrimonio, acreditar, de nueva cuenta lo repito, ese lazo civil que la unió con esta persona. Ajá. Okay. Entonces sería más o menos los parentescos tanto de unión como de vínculo que podemos de alguna forma manejar en esta área del juicio intestamentario. Ok, y por ejemplo nos encontrábamos hace un tiempo por ahí me hicieron una pregunta era una persona que había fallecido pues, su padre. Uh-huh. Y ella tenía medios hermanos, solo que el papá vivía en una casa con sus medios hermanos. Pero fallece el papá desgraciadamente y los medios hermanos no dejan pasar ni siquiera a dejar ver a su papá ni despedirse ni nada, pues porque no, ellos dicen que no, cierran la casa. En ese sentido, ¿qué podríamos hacer si estamos en presencia a lo mejor de algo así? Okay. ¿Qué es lo correcto? Ahí pues nuevamente lo comento, ¿no? Dentro de lo que es los tipos de parentesco, pudiésemos hablar del consanguíneo de manera unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente esos hijos solamente son hijos por parte de la mamá o son hijos por parte del papá. Por eso se da ese nombre tan conocido de que somos medios hermanos, sí, ¿no? Sí. De alguna forma, porque nada más dependemos de alguna forma pues sí, dentro de las líneas y grados que contempla el código. De alguna forma sería cuestión de saber, en este caso pues tendría que ser de la persona que falleció, que son los hijos, ¿no? Claro. Y de igual forma tendríamos que acreditarlo con el acta de nacimiento de los hijos, y también tendríamos que hacer de alguna forma el trámite en el registro civil, para poder de alguna forma, si ya transcurrió un tiempo prudente y no se ha denunciado el juicio intestamentario, la sucesión, pagar una búsqueda para tal vez saber si ya está a nuestra disposición y poder allegarnos de esa acta de defunción, o si sabemos en qué juzgado falleció, también podríamos acudir ahí, tomando en consideración que ahorita por lo de la pandemia, desafortunadamente los trámites burocráticos son muy lentos, y ahorita por la situación de la pandemia, repito, son todavía muchísimo más lentos. Entonces, ahorita todavía, bueno, apenas hace unos cuantos días empezaron a reabrir algunos lugares de gobierno, y esperemos que el 22 empiecen a abrir los juzgados familiares para que de alguna forma también se lleve a cabo eso. Teniendo de alguna forma el acta de defunción, el acta tal vez de nacimiento del finado, para concretar más datos, y obviamente el acta de nacimiento de los hijos, con ello se comprueba el parentesco ante el juez familiar, y ingresando la petición de inicio, ahí pudiésemos mencionar que presumimos que la persona tal vez hizo un testamento, pero que no lo tienen, o que no saben dónde lo dejó, pero que él radicaba a últimas fechas aquí en la Ciudad de México, y obviamente ya iniciando el trámite ante la autoridad judicial competente, va a mandar girar los oficios ante el Archivo General de Notarías, y también se hace un pago para ambos trámites en el archivo del Tribunal Superior de Justicia, para hacerle la petición al juez mediante el oficio que llevemos nosotros, previo pago de los derechos, tanto en uno como en otro, para que le haga esa búsqueda
de datos de esta persona afinada, y en caso de que los encuentre, le informe al juzgado si encontró o no encontró, y partir de ahí. Okay. Ajá. Finalmente, en este caso, es un trámite de ley, aunque haya un testamento, de todas maneras el juez se cerciora de que tal vez no se haya dicho de manera completa que sí existía un testamento tal vez posterior, claro, al que están exhibiendo. Precisamente, ¿por qué? Porque la autoridad judicial quiere dar certeza jurídica en cuestión de seguridad por los bienes que dejó el finado, al final de cuentas, y obviamente que la persona pues puedan buscar acreditar, ¿no? Y en este caso, supongamos que no haya cómo comprobar por las peleas que comentas, ahorita de los hermanos, y que hay varias esposas. Bueno, hablando de que no hay varias esposas o varias concubinas, sencillamente comento, todo esto tiene que ser de alguna forma establecido o mencionado con un abogado que sabe del tema, porque el abogado, ya escuchando, te va a decir, ¿realmente se casó con el señor o se decían nada más esposos? Porque desafortunadamente así se hablan el día de hoy. No están casados y mi esposa. Sí, claro. Entonces, cuando vienen conmigo a una asesoría jurídica, yo sí les digo, están casados, tienen un acta de matrimonio, y les trato de explicar esa parte para que no se me vayan a enojar, pero sí que entiendan que el hecho de vivir con una persona no quiere decir que sea la esposa. Así es. Y les manifiesto, eso es un concubinato, o tal vez es una relación, no sé, tal vez ocasional o algo que no está generando seguridad jurídica, porque tal vez tengan hijos y a lo mejor nada más se ven de vez en cuando, claro, y realmente ni siquiera establecen un domicilio como concubinos. Ajá. Aunque finalmente con la acta de nacimiento a un juez familiar le puede llegar a acreditar que posiblemente haya habido un concubinato, pero al final de cuentas sería, como te comentaba al principio, sería establecer realmente la forma de vida de ese familiar o de esa persona que de manera civil pues nos comenta que ella cree tener derecho sobre lo que el señor tiene. Claro. Ajá. Porque también muchas personas llegaron a construir en la casa de sus parientes, de sus suegros, y la persona que queda, en este caso con vida, dice, es que él ya falleció o ya falleció ella, y construimos juntos en la casa de mis suegros, cuando ni siquiera estaban casados, claro, cuando no pueden acreditar la construcción, cuando miles de cosas, ¿no? Que, como te comentaba, tendríamos que ver cada caso en específico, porque desafortunadamente, híjoles, es como una maraña, y tenemos que ir jalando cosas para ir estableciendo un esquema en específico sobre ese caso. Ajá. Y de alguna forma la ley te contempla que de primera mano pues tienes que acreditar el parentesco con un documento oficial, acta de nacimiento, el acta de nacimiento tal vez del finado, y algo muy importante, acreditar que ya falleció. Entonces tendríamos que hacer la búsqueda de esos documentos, y para que podamos ingresarlos, y conforme vayamos avanzando, como te comentaba, el juez te diga, ok, sí acreditas lo que me mencionas, y para seguridad jurídica voy a girar los oficios para de alguna forma corroborar efectivamente que hay o no hay un testamento. Ajá. Okay. Y finalmente ese reporte, en caso de que el informe diga que no hay testamento, pues va a estar agregado al expediente. Uh-huh. Okay. Así como también el juez va a ordenar mediante edictos o en el boletín judicial o algún, no sé, periódico de mayor circulación en su momento, o también lo llegan a hacer dentro de los juzgados, la publicación de informarle a la sociedad que está un juicio abierto, y quien posiblemente presuma pensar o saber, o que de hecho sea civilmente un posible heredero, acuda ante esa autoridad para que de alguna forma diga, pues aquí estoy, ¿no? Yo también tengo derecho, y partamos de ahí, como lo comentaba ahorita, en ver quién tiene derecho y quién no tiene derecho, ¿no?
porque también digo, hay cuestiones familiares que también se establecen, ¿no? Que al final de cuentas, aunque en este caso del juicio testamentario, si una persona dentro de los que se dicen tener derecho a heredar los bienes que pueden acreditar de esta persona que falleció, pudiesen llegar a acreditar que hubo maltrato, que hubo abandono, todo eso pudiese rayar en ingratitud, ajá, o que hayan cometido, que no tengan de alguna forma, cómo acreditar que estuvieron cerca de la persona, Claro. de alguna forma, a sabiendas de que esa persona pidió el auxilio tal vez. Ajá. Así es. Volviendo al tema, por ejemplo, de la actual situación que vivimos del COVID, es sumamente importante esta parte porque obviamente estamos viviendo una incertidumbre tremenda. ¿Por qué? Porque no hay dinero, no hay juzgados, no hay no hay acercamiento entre las personas también por lo que es la prevención de todo esto que estamos viviendo. Y desafortunadamente no preguntamos. No sé, yo siempre les pregunto, ¿tienen previo a que lleguen a fallecer inclusive? En las asesorías que damos, les llego a preguntar, ¿ya hicieron sus trámites? ¿Tienen a la mano su acta de nacimiento? ¿Tienen a la mano sus comprobantes de domicilio? Muchos, como te comentaba, dicen, oye, yo estoy viviendo en el domicilio. Sí, pero ¿casa de quién es? Sí, así es. Y no, pues en la casa de mi suegra. Ok, y esa suegra ya te hizo algún documento o ya fueron ante una autoridad para que de alguna forma hagan un trámite legal, para que de alguna forma tienes hijos pequeños, Claro. o a lo mejor ya son un poco más grandes, no lo sé, pero finalmente tienes que prever el hecho de que en cualquier momento, desafortunadamente son comentarios muy crudos pero muy reales, el hecho de hacer conciencia a la gente de que no podemos esperar a que el familiar se enferme, porque desafortunadamente también para poder dar fe acerca de un trámite legal ante un notario, para que lleve a cabo un testamento, pues obviamente tienes que en primera hacer la cita, hacer el pago, realizar el trámite, la persona que vaya a hacer su testamento, para ahí manifestar la voluntad. Y obviamente también la espera de la entrega de ese documento, finalmente. Okay. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que la gente se está de alguna forma saltando por la falta de dinero, por problemas familiares, porque en los domicilios pues se viven 10, 20 familias, aunado a que pues también viven los hijos de los hijos, ya los nietos, los bisnietos, a lo mejor hasta personas que están rentando ahí una parte de la casa. O sea, es un mundo de personas que pueden llegar a decir tengo derecho, ¿no? Claro. Inclusive una persona que no tiene una relación civil o consanguínea de alguna forma, que lo pueda acreditar. Hay muchas personas que con el paso del tiempo se llegan a quedar a vivir juntas, no como parejas, pero sí hasta como amistad. Claro. Y esa persona es la que está peleando allá. Ajá, la que dependía económicamente del finado. Claro. Entonces tendríamos que hacer un trámite previo tal vez para acreditar que yo era dependiente económico del finado, porque a lo mejor éramos, como decía, a lo mejor éramos pareja o sencillamente éramos dependientes económicos. Así es. Entonces todo eso es lo que a la autoridad le tenemos que explicar, para que de alguna forma él nos pueda auxiliar en la necesidad que tenemos actualmente, ¿no? Claro. Pero como comento, desafortunadamente, ya en el momento de que la persona se empieza a agravar, son finalmente situaciones muy difíciles el día de hoy, porque me ha tocado de alguna forma hasta vivirlos, el hecho de que llegas al hospital y en la puerta, cuídate mucho, ¿no? Claro. Porque no sabemos si la persona se va a rehabilitar en cuestión de su salud, o desafortunadamente se va a complicar y vamos a perder a esa persona, ¿no? Así es. Entonces, sí es muy importante de alguna forma que hagamos los trámites previos a esto, sabiendo que de alguna forma siempre para cualquier trámite escolar o legal, de cualquier índole,
nos piden el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, el CURP, el INE y entre alguna situación más que podamos hacer. Entonces, finalmente sí es sumamente importante esa parte porque todo lo queremos hacer a la mera hora. Claro. Y obviamente ahorita o hasta la luz se nos anda yendo. Sí. Ajá. No sé, alguna situación de terremoto, de que lo que pasó hace poquito que pasó lo del metro, no había transporte para acudir a los diferentes lugares donde podríamos obtener un acta de nacimiento, claro. un acta de defunción. Desafortunadamente todo ese tipo de lugares por la pandemia se han ido cerrando igual. Entonces yo sigo recomendando esa parte, que evitemos que todo sea a la mera hora, porque finalmente todo eso nos va a acarrear consecuencias jurídicas, porque también se dan casos de despojo. Ya se murió, ya no te entrego lo que tenía de él. En el caso de las concubinas o las esposas o los medios hermanos, como comentábamos ahorita, ¿no? Desafortunadamente es una situación muy incierta que estamos viviendo, que es de mucha angustia, pero creo que previo a que llegue a suceder algo, que esperemos que no, desafortunadamente ahorita estamos muy a expensas de que todo pueda pasar en cualquier momento, porque desafortunadamente, lo comento, pues ahorita por la situación de pandemia, pues todos estamos expuestos en cualquier situación. Así es. No, es muy interesante todo. Y por ejemplo, aunado a todo esto, hay ramas del derecho que todos conocemos, familiar, civil y demás. Todas esas llevan un procedimiento. En este tipo de juicio intestamentario, ¿cuál es el procedimiento a llevar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, en relación a esto que me comentas, ya había comentado inicialmente que tenemos que tener en primera a la mano el acta de defunción, el acta de nacimiento mío en este caso, para poder acreditar la relación filial con la persona a la que pretendo de alguna forma que la autoridad me reconozca de alguna forma para esa petición de herencia, ¿no? Por la imposibilidad de no tener un testamento. Y obviamente ahorita con el trámite de la pandemia tenemos que sacar una cita para que se nos genere, o también podemos hacerlo de manera electrónica para que de alguna forma se nos acepte el trámite. Aceptado el trámite, tenemos que, como lo comentaba hace un momento, hacer el pago de derechos para hacer la búsqueda en el Archivo General de Notarías y también en el archivo del tribunal. Para que de alguna forma, ya que el juez admitió, porque sí se acreditó la relación que estamos mencionando, lleguemos al siguiente paso en corroborar efectivamente que no hay un testamento, o a lo mejor que sí lo hay y yo también lo desconocía. Claro. Entonces finalmente ante eso, ya que llegue el informe, de alguna forma sabemos por procedimiento que se divide en 4 secciones, ¿no? La primera obviamente es la que acabo de mencionar, que sería de alguna forma la apertura, donde se hace la petición. Finalmente sería de alguna forma esa parte. En esa primera sección, de alguna forma también comentaba yo hace unos momentos que tenemos que, en este caso, si yo soy hija, manifestar si esa persona que falleció tiene hijos, claro, o tal vez hijos no con mi mamá, sino con otra mamá. Claro. Y para que de alguna forma tal vez la autoridad me pida también que le exhiba todas las actas de nacimiento a que estoy mencionando. Así es. Y en caso contrario, a veces no la llega a pedir, a veces sí. Finalmente, cuando es un intestamentario, por lo regular sí lo llega a hacer, ¿no? Son de alguna forma criterios que manejan cada autoridad, por lo que me ha tocado de alguna forma vivir. Y hecho esto, en caso de que llegásemos a exhibirlos, después de ello lo que tenemos que hacer es proporcionar la dirección de domicilio de ellos
para que también la autoridad los llame a esa pues primera audiencia, ¿no? Okay. Para que de alguna forma acrediten con documento igual fehaciente, independientemente de su acta de nacimiento, su identidad, con Claro. la credencial del lector, cédula profesional, la cartilla de servicio militar o en su caso la cédula profesional, Okay. que es con lo que acreditamos de alguna forma esa identidad que en un documento dice que somos para corroborarlo con este otro, por seguridad jurídica y digo patrimonial de la familia, ¿no? Entonces, ya viendo eso, y sabiendo que no hay más personas en este caso, también lo que se llega a hacer, lo que comentaba hace un momento también, es que se puede llegar a publicar por edictos en su momento o en los periódicos o de mayor circulación o en el boletín judicial del tribunal, para que de alguna forma se ventile esa petición de juicio que yo quiero hacer y que a lo mejor, no sé, como decíamos ahorita de los medios hermanos, ¿no? No quiero que se enteren. Claro. Ajá, también llega a pasar. Entonces, para evitar ese tipo así que de malas jugadas que alguien quiera hacer, lo que hace la autoridad es publicarlo. Ya con eso se cumple una formalidad y al final de cuentas pudiésemos en su momento, aunque queramos alegar quien no se interesó en eso, sabías que la persona ya falleció y tampoco te acercas a esto, ¿no? También, exactamente. Aparte de todo, pues también sabemos que hay búsquedas judiciales donde podemos saber si alguien ya promovió ese tipo de juicios, ¿no? Así es. Para que de alguna forma no se entienda que no tuvimos a la mano el acceso a la justicia. Desafortunadamente, como decía, la mayor parte de la gente no echa mano de eso y espera a que los estén lanzando porque no quisieron gastar ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo. Así es. Entonces, ese sería como que la primera parte. Se lleva a cabo una celebración de audiencia donde ya reuniendo todo esto que te comento, ya la autoridad de alguna forma reconoce el derecho de cada uno de ellos y obviamente dentro de ellos pues se van a nombrar diferentes intervenciones, ¿no? Como por ejemplo el albacea, ¿no? Que es el encargado de alguna forma de cuidar todo ese caudal hereditario que se presume hay o que sí hay, para que de alguna forma no haya ningún problema legal y que obviamente se ventile y obre en el expediente, ¿no? Dentro de ello, ya en la segunda sección, que es la de inventarios, de alguna forma es donde la autoridad, al iniciarla, cerrando la primera y abriendo la segunda, nos va a pedir que acreditemos con un documento, escritura pública, la titularidad de esa persona afinada sobre ese bien que decimos que tenía. Okay. En caso de que no lo tuviéramos, lo que podría hacer la autoridad es en el registro público y girar un oficio para que de alguna forma la persona que promovió de alguna forma haga el trámite, lo cubra porque también tiene costo y de alguna forma se informe si tal bien en tal domicilio está a nombre del finado, ¿no? Claro. Porque después puede resultar otro problema más, ¿no? Que están de alguna forma viviendo, les dijo la persona que era de ellos y nada más fue una compraventa de palabra. Así es. Y tampoco hay un documento. Entonces ahí tendríamos que, con ese informe que se pagaría en el registro público de la propiedad, ya estaríamos más ubicados y certeros en que efectivamente ese bien sí era de la persona que estamos pidiendo, en mi caso, como decía, ser yo heredero de ella. Claro. Ajá. En caso de que no fuese así y que votara en ese informe otro nombre, tendríamos que proceder de otra forma y quedaría parado este trámite hasta en tanto no resolvamos esa parte, porque finalmente es un problema más que se quedó sin resolver y obviamente el finado no puede heredar o no podemos tomar de una persona que tampoco es titular. Claro. Y desafortunadamente volveríamos a otro embarañamiento más ahora sí que del derecho que tendríamos que cumplir. Tenemos esto, se queda detenido de alguna forma y continuamos tramitando lo que deba de ser para resolver lo demás. Resolviendo esto y acreditando esto que vayamos a hacer, de alguna forma ya podríamos continuar o tal vez ya no, porque finalmente
como pueden ser varios bienes, como nada más puede ser uno. Claro. Pero la autoridad familiar sí nos pide que acreditemos que efectivamente con una escritura pública el finado tenía ese inmueble. Okay. Ajá, por ese motivo en el intestamentario pues desafortunadamente no se lleva a cabo porque no hubo la voluntad del finado de establecer qué era lo que tenía y a quién se lo iba a dejar, o por lo menos en partes iguales, ¿no? Entonces, te comentaba, desafortunadamente, si no lo hacemos en tiempo y forma, llegamos decían por ahí, ¿no? Cuando hacen la publicidad de las jornadas notariales, ¿no? No regales problemas, ¿no? Claro. Pero te digo, desafortunadamente, casi la mayor parte de las familias, viven en la casa de los abuelos o bisabuelos y demás, ¿no? Claro. Y así se sigue. Fallecen los papás, se quedan los hijos, luego se quedan los nietos, y bueno, es un sinnúmero de problemas. Claro. Por eso finalmente se creó el derecho para proteger el bienestar común de todos, ¿no? Claro. Para que no pensemos que lo que yo creo es la verdad, sino finalmente que se debe de hacer lo más equitativamente o lo más justo posible, claro, ¿no? De esta parte. En caso de que acreditemos que efectivamente es ese bien del que queremos ser parte como propietarios en un futuro, tendríamos que, ya cumplimentada la segunda sección, tendríamos que entrar a la tercera, por aquello de que tengamos que también establecer qué se hizo con lo que el finado tenía, ¿no? Así es. En cuestión de pagos, de predial, agua, luz, o alguna deuda que por ahí haya dejado, que sea acreditable, para que de alguna forma, o si hay dentro del domicilio se está rentando, qué frutos está dando, qué se hizo, claro, con ese dinero y demás. Es normalmente lo que llegamos a hacer, ¿no? El manifestarle a la autoridad qué se está haciendo con todo ese tipo de situaciones, ¿no? Así es. Para que de alguna forma, si es más de un posible heredero, él tenga conocimiento de lo que hay, de lo que se ha generado como frutos, y de alguna forma que sea totalmente transparente el hecho de lo que hay, cómo se va a repartir. Cerrar esta sección y aprobada, entraríamos a la última, ¿no? A la de partición. Okay. Donde si hay diferentes tipos de heredero, veamos exactamente en qué grado o línea se encuentran, y obviamente llegar a esa partición. Okay. Obviamente si es un bien inmueble, tendría que ser con un proyecto, de alguna forma a manera de plano, para que especifiquemos qué va a ser de cada quien. Claro. Ajá. Y que quede establecido, porque al final de cuentas, después de ello, en caso de que no se lleve a cabo otras situaciones, se pueda llegar inclusive a liquidar. Ajá. Y ya concluido esto y que se terminen con las 4 secciones, ya de alguna forma el juez nos puede llegar a autorizar a los que quedaron como herederos que busquemos la notaría pública de mayor pues beneficio para nosotros, para autorizarlos, para que de alguna forma se recoja el expediente y que hagamos el trámite correspondiente para adjudicarnos ya el bien. Okay. Ajá. Previo los pagos en Hacienda y demás que tengamos que hacer en tesorería, ¿no? Okay. Entonces, ese sería de alguna forma, a grandes rasgos, cómo se conforma un juicio intestamentario, ¿no? Mediante esas 4 secciones. Obviamente dentro de cada una puede haber alguna situación de que no se ponen de acuerdo, revocación de albacea, entre alguna mala administración que por ahí surja, y en cada una de ellas tendríamos que echar, pues ahora sí que mano, para ver qué es lo que se presenta de manera específica, y obviamente resolverla, ¿no? Porque desafortunadamente, híjoles, en los juzgados se pelean, se llegan a buscar, se llegan a presentar muchas situaciones, ¿no? Sí, porque a veces ni siquiera saben que tienen otros hijos. Claro. Entonces ya cuando la persona fallece, se pueden llegar a presentar y demás, y se hace un problema dentro de ello, ¿no?
Obviamente pues hay seguridad dentro de los juzgados, pero obviamente eso no impide a veces que lleguen hasta lastimarse, ¿no? Claro. Pues, por la mala comunicación o problema que llegaban a tener. Ajá. Y pues obviamente, repito, ¿no? El patrimonio del finado es lo que puede acreditar. Así es. Desafortunadamente o afortunadamente dentro del ámbito judicial, para que podamos acreditar que algo existe, tenemos que comprobar con documento, con la factura, con la escritura pública, que ese inmueble, o tal vez joyas, tal vez dinero, cuentas bancarias existe, ¿no? Finalmente, porque en caso de que no, pues obviamente no sería creíble. Así y desafortunadamente, como comento, la mayor parte de nosotros pues no tiene la factura de un cuaderno, ¿no? Claro. Entonces se presumen que son situaciones de buena fe que tal vez el albacea va a manifestar que existe. Así es. Ajá. Y en caso de que no, pues la autoridad va a requerir que comprobemos. En caso de que yo diga, no, es que había un coche y había esto, pero el coche nunca fue endosado a nombre del finado. Sí, así es. Y pues obviamente va a ser desafortunadamente fácil de ocultarlo, o tal vez no entregarlo sencillamente, ¿no? Y decir, no, está mi nombre. Entonces ahí se van a suscitar miles de situaciones en las cuales, como te comentaba ahorita a lo largo de la plática, que tendríamos que comentar de manera específica con cada persona, para que de alguna forma podamos ayudarle. Claro. Porque sí, digo, tan solo el hecho de decirse esposa por vivir 25 años es muy complicado. Te voy a comentar, digo, si me permites. Sí, adelante. Un asunto rapidísimo, igual que era un juicio de divorcio, en el que tenía un cliente, ya es finado, él trabajaba en Pemex y se estaba queriendo divorciar de la que fue su esposa, pero ahora sí que de manera física él vivía con ya una concubina. Okay. Aparentemente, pero no puede haber concubina porque hay una esposa. Así es. Ajá. Entonces ahí estaban erróneamente mal informadas. Una pensaba que era la esposa y una pensaba que era la concubina, porque con ella también tuvo hijos, con la concubina. Entonces se le explicó que no puede haber concubinato porque existe un matrimonio civil. Y el señor era alcohólico, siguió bebiendo, y desafortunadamente en el inter del trámite, que ya nos iban a dar fecha de audiencia, se me desapareció como 8 meses. Al final de cuentas el asunto acabó yéndose al archivo judicial por falta de interés, porque pues no estaba él, y de repente aparece y ya muy enfermo de alcoholismo. Y desafortunadamente, porque la persona que creía que era concubina no lo presionó tal vez para que hiciera sus trámites como debe de ser y no dejarla desprotegida. Claro. No lo presionó, él tampoco lo hizo. Ya cuando apareció conmigo lo quiso hacer y desafortunadamente no se pudo. O sea, es más o menos de los ejemplos que he puesto que llega a pasar. ¿Qué sucede? Que cuando fallece el señor, la concubina se queda con, la que dice ser la concubina, se queda con todas las deudas de todo lo que pasó. Estaban rentando. Había todavía, creo que 2 hijos que estaban estudiando. Tuvieron que cambiar su vida, porque en cuanto falleció el señor, llegó a Pemex, la señora con su acta de matrimonio, ya llegué por mi difunto, y se lo llevó. Claro. Y en ese inter que no hicieron los trámites por alguna razón que solamente ellos saben, los hijos hicieron trámites también en Pemex, se quedaron con la plaza, se quedaron con las cuentas bancarias. Todo se fue para allá. Así es, y aún así que la esposa ya vivía desde que se separaron más de 25 años con otra persona, pero no se había casado. Entonces, desafortunadamente, se dio pauta a que el trámite no fuera de la manera correcta, pero desafortunadamente por eso se les invita, ¿no? Claro. Ahora sí que a todas las personas a que se informen, claro, a que sepan a qué tienen derecho, para que de alguna forma no queden desprotegidos, porque desafortunadamente ahorita cualquiera se puede contagiar en cualquier momento, y desde el momento en que entran a un hospital o están enfermos, pues por obvias razones ninguna autoridad va a querer, por el peligro de contagio, no van a querer levantar una constancia.
Claro. Y desafortunadamente inclusive pues personal del ámbito judicial ha fallecido a consecuencia del contacto, ¿no? Así Entonces sí es muy importante que pues seamos conscientes y de alguna forma, aunque tengamos la certeza de que somos familia directa de la persona que pueda llegar a fallecer, o hasta nosotros mismos ya tengamos elaborado un testamento, claro, por si en ese transcurso del tiempo que sigue pasando, que esperemos que sea mucho, llegamos a adquirir algún bien, pues obviamente nuestros hijos, nuestra pareja, la familia o alguien que esté a nuestro lado ayudándonos, porque comento, no necesariamente tiene que ser consanguíneo, no dejemos a esa persona con el problema, ¿no? claro, así Porque es. desafortunadamente pues ya llega a pasar, ¿no? Llega a suceder. Entonces es muy importante que de alguna forma estemos informados en cuanto a ello y obviamente hagamos los trámites en tiempo y forma, ¿no? Muy bien. Inclusive nos han insistido las autoridades, ¿no? Tengan a la mano una mochila de emergencia. Claro. Para que de alguna forma, si yo me llego a enfermar, mi hijo sepa dónde está mi folder. Y vámonos. Y me siento yo mal y vámonos, me lleva al hospital de manera inmediata. Ya sabemos todos los documentos que piden de manera específica en cada trámite legal y ahí tendríamos la oportunidad. Luego, aquí está. Ahí sacarlo, ¿no? Ajá. Y habría menos angustia, menos problemas ante la situación que estamos viviendo hoy en día. Ahorita desafortunadamente, pues ahorita en cuanto esperemos que sí sea cierto que se abran los juzgados el día 22, esperemos que sí. Yo me imagino, por lo que hemos comentado, va a ser un bombardeadero de juicios intestamentarios, sí. Porque desafortunadamente la gente no pensó que se fuera a contagiar, claro. Y mucho menos que no iba a tener esa forma de cómo salir adelante. Sí, porque ante la enfermedad que es incierta de cómo va a reaccionar el cuerpo de cada quien, desafortunadamente pues todavía estamos a la espera de una vacuna, ¿no? Claro, así es. Y todavía saber si va a funcionar, nadie lo sabemos. Es complicado. Entonces, yo sí los invitaría a esta parte, ¿no? A que hagamos en tiempo y forma los trámites para que dejemos a la familia en una buena situación, tal vez no económica al 100%, pero sí con la certeza de que el domicilio donde estamos viviendo esté a su nombre, claro. O al nombre de la persona que tal vez llegue a fallecer, pero que finalmente tengan esa seguridad de ese domicilio, porque la verdad, el vivir así a la espera de que a ver quién lo ingresa primero de la familia es muy complicado, y estar viviendo así no es como que muy bueno, porque vives constantemente en incertidumbre, ¿no? Y como que no está bien de que se llega a ausentar nosotros. A veces dejamos niños pequeños en la familia, o la esposa que nunca trabajó, o el esposo que dependía también de uno. Claro. Y desafortunadamente, después de que pasa todo esto, que la persona fallece, pues no sabemos ni qué tarjetas de crédito manejaba. Así es. Y tenemos que empezar a buscar. Hacer una búsqueda, y es donde genera el caos. Y como te decía, los informes de por sí son muy burocráticos. Claro. Y ahorita con la pandemia, pues ni siquiera están abiertos todavía la mayoría, más. ¿No? Esos serían mis comentarios. No, pues muy bien, pues temas muy interesantes. Y bueno, pues para finalizar, no sé si alguien se encontró de las personas que nos están viendo en un problema de este tipo, no sé, tenemos al especialista, ¿dónde podríamos seguirte, contactarte, alguna duda, algo? Sí, claro. Pues en mis redes sociales, en Face, aparezco como Lic Aida García, para seguirles, y también al teléfono 55 37 24 42 61, es mi número celular personal, en el cual podemos contactarnos, hacer una cita, y ya en cada caso particular tendríamos que ver de qué forma podemos ayudarlos. Gracias. No, pues ha sido un placer tenerla aquí, maestra, y bueno, pues agradecerle en primer punto pues por haberse dado el tiempo de estar aquí en el canal, y también agradecerle a las personas que nos ven, que no olviden de suscribirse al canal, activar las campanitas para las notificaciones, que nos dejen sus comentarios o las dudas que tengan aquí de este video, o de lo que nosotros le pudiéramos ayudar. Que compartan el video, que se suscriban y pues que le den manita. Esto es Alternativa Jurídica. Hasta la próxima.